Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Cecilia Merchán, 41 años, una hija, licenciada en Comunicación Social, diputada nacional por la provincia de Córdoba desde el 10 de diciembre de 2007, presidenta del bloque Libres del Sur, coordinadora nacional del colectivo de mujeres Juana Azurduy, integra las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Cultura, Recursos Naturales, Comunicaciones e Informática, Asuntos Municipales y Discapacidad. Es impulsora de los siguientes proyectos de ley: interrupción voluntaria del embarazo, delito de trata de personas, papel prensa, incorporación de la figura del femicidio al Código Penal, régimen de uso del lenguaje no sexista en la administración pública, identidad de género, derecho de acceso a la información pública, reemplazo de la imagen de Julia Roca por la de Teniente Coronel Juana Azurduy en los billetes de 100 pesos, prohibición en todo el territorio nacional de pulverizaciones aéreas de plaguicidas, régimen laboral especial básico del teleoperador, creación de la Secretaría de los Pueblos Originarios en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Bueno, estamos con la diputada Cecilia Merchán del bloque Proyecto Sur, particularmente de Libres del Sur, diputada por Córdoba. ¿Cómo está, diputada? Bien, muy bien. Gracias por invitarme a compartir este rato. Diputada, usted es una de las principales impulsoras de, digamos, normativas que tiendan a modificar, a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Ciertas temáticas que se están tratando hoy en día en el Congreso. Nuestro interés era saber, digamos, cómo vienen ese debate. Para empezar a hablar, el aborto, la principal causa de muerte femenina hoy en día en Argentina. ¿Cómo se está avanzando en su debate? Bueno, me parece que hay algo muy importante a destacar de este proyecto. En primer lugar, decir que no es un proyecto a favor del aborto, sino por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos por la legalización de una práctica que es sumamente extendida en el país, que, como vos bien decías, es la principal causa de mujeres, de muerte de mujeres en edad de gestación. Lo importante de este proyecto es que ha logrado una gran adhesión de diputados y diputadas de todos los bloques. Somos 50 quienes acompañamos este proyecto y pertenecemos a todos los bloques del Congreso. Es decir, esto es transversal. Acá no hay un bloque político que es el que lo defiende y los demás no. Solamente 4 bloques, que es el nuestro, el de Nuevo Encuentro, el del GEN y el del socialismo, son los que apoyamos decididamente y en la totalidad de nuestros integrantes este proyecto, pero todos los demás están cortados transversalmente. El año pasado logramos que por primera vez en la historia del Congreso se comience a discutir este proyecto y durante este año vamos a lograr que se continúe el debate. De hecho, los primeros días de junio en la Comisión de Legislación Penal vamos a dar continuidad a las audiencias públicas para que esto se pueda seguir planteando y se pueda seguir discutiendo, porque consideramos que este es un año oportuno, porque es un tema de necesidad, es un tema de urgencia y creemos que durante este año vamos a lograr la media sanción. Sin embargo, es un año electoral y el funcionamiento del Congreso está algo paralizado. Quizás eso le vaya a jugar en contra al tratamiento. Sí, lo cierto es que las comisiones funcionan menos, no hay posibilidades de instalar todos los debates, pero creo que hay algunas discusiones que están pendientes como esta, que si bien, o sea, a mí me encantaría que estuviéramos todas las semanas discutiendo este y otros temas pendientes, pero creo que en particular el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que durante este año, el transcurso de este año, va a llegar a discutirse en las comisiones, en función de que, si bien es un año electoral y se demoran las discusiones parlamentarias, también es cierto que en el año electoral se les exige a los candidatos y candidatas que planteen cuáles son sus posturas respecto de determinados temas. Y creo que el tema del aborto es uno de esos temas, ¿no? Que en general se va a exigir que la ciudadanía es la que va a exigir que cada candidato y cada candidata diga qué piensa alrededor de esto y cuál sería su opción. Lo que nosotros nos planteamos está basado en la realidad. En primer lugar, que saquemos de la clandestinidad y que dejemos de penalizar a las mujeres, a las 500 o 700.000 mujeres que todos los años, digamos, llegan a esta situación límite, que es decidir interrumpir un embarazo. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, sacar del Código Penal que una mujer pueda terminar presa por esta causa. La otra cuestión que nosotros planteamos es que detrás de esto también hay una gran situación de inequidad, ¿no? Porque sabemos que hoy un aborto clandestino
con dinero se puede hacer en total seguridad desde el punto de vista de la salud. Y sabemos perfectamente que las 60.000 mujeres que terminan internadas son todas mujeres sin recursos económicos que acceden a prácticas absolutamente cruentas. Entonces creemos que el proyecto, por eso mismo, incorpora que sea legal la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en los hospitales privados, clínicas privadas, en las obras sociales, como en los hospitales públicos, para que la cuestión del acceso, ¿no?, a esta práctica sea para todas las mujeres por igual. Y en este sentido nosotros planteamos que la mujer, por su propia decisión, puede llevar adelante esta práctica hasta la semana 12 de embarazo. ¿Qué ha ocurrido en países donde se ha efectivamente legalizado la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, lo que ocurre en estos países, la primera cuestión que acontece, que ocurre cuando se legaliza, es que deja de haber muertes inútiles de mujeres, ¿no? Yo siempre pongo el caso de Sudáfrica, que es un país con gran desigualdad social y con una gran historia de desigualdad también, ¿no?, social, económica, política, etcétera. Desde que se legalizó hasta ahora, lo que se logró fue 0% de muerte de mujeres por esta causa y, por supuesto, achicar la mortalidad materna a un punto casi mínimo, ¿no? Entonces creemos que eso es lo primero que ocurre. Y en segundo lugar, ocurre que si la legalización del aborto va de la mano de buenas leyes y de buena aplicación de leyes de salud y educación sexual, lo que se hace es reducir también la cantidad de abortos que se lleven adelante. Así que creemos que, tal como dice la campaña por un aborto legal y seguro y gratuito, hay que tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Cree que la sociedad argentina está preparada para un avance de esta magnitud? Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad avanzada. Realmente confío tanto en la ciudadanía argentina. En primer lugar, una ciudadanía que vive algo tiene que poder hablar de eso que vive. De hecho, la Argentina de punta a punta, en todas las condiciones religiosas, económicas, sociales, de clase, etcétera, se practican abortos en la Argentina, abortos clandestinos. Entonces es algo que ocurre. Por lo tanto, creo que es algo que se puede hablar, ¿no? Y que de hecho se habla al interior de los hogares. Las mujeres no van solas a hacer esto, ¿no? Entonces, la clandestinidad es en lo social y en lo público, pero en nuestra propia casa, con alguien hablamos cuando tomamos esta decisión. Entonces, creo que además hay algo muy interesante que está ocurriendo con la ciudadanía argentina, y es que estamos hartos, creo, cansadísimos de los dobles discursos, ¿no? Y estos son temas que tienen mucho que ver con los dobles discursos, porque las mismas cúpulas eclesiásticas que se niegan a que esto avance, las mismas corporaciones que se niegan a que discutamos esto, son los mismos que en ese doble discurso dicen, no queremos legalizar el aborto, pero tampoco queremos que haya educación sexual, tampoco queremos que haya salud sexual, por lo tanto promueven de ese modo los embarazos no deseados y por lo tanto el aborto clandestino. Entonces creemos que hay que sacar estos velos, quitar estas hipocresías para poder hablar, ¿no?, llanamente de las cosas que nos pasan como sociedad. Y creo que la sociedad argentina es una sociedad sumamente preparada para dar este debate en el conjunto. Otro proyecto que va en esta línea tiene que ver con el femicidio. El año pasado se registraron incrementos, un 12% de víctimas con respecto a esta cuestión de género también. ¿En qué estado están los proyectos que se debaten en el Congreso? Bueno, nosotros planteamos un proyecto que justamente tiene que ver con esta realidad que vos planteabas. El año pasado fueron asesinadas en la Argentina 260 mujeres por parejas, exparejas, novios, etcétera. Y esto es algo que tenemos que tomar como parte de una realidad que es mucho más compleja, ¿no? Esa realidad más compleja y esas múltiples formas de violencia ya tienen una ley que logramos en el 2009, que es una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que evalúa las distintas formas de violencia hacia la mujer, ¿no? Nosotros creemos que a esa ley, que es la ley base, la ley madre nuestra, hay que acompañarla con otras que den cuenta de esta realidad. En nuestro Código Penal, por ejemplo, existen homicidios agravados por la violencia racial o religiosa.
A mí me parece que eso es interesante porque da muestras de que nuestra sociedad no tolera ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, un homicidio que tiene esas causas es un homicidio agravado. Nosotros lo que pedimos en nuestro proyecto es que exista también un homicidio agravado por la violencia de género, para que demos cuenta de que como sociedad no toleramos la violencia de género, no la toleramos de ninguna manera y siempre va a ser un agravante. Actualmente, como no solamente no es un agravante, sino que no existe la única forma de tomar como agravante un homicidio a una mujer que por violencia de género es cuando quien la asesinó fue su cónyuge. Eso plantea el Código Penal. Y el cónyuge es quien está casado, ¿no?, legalmente con esa mujer. Nosotros sabemos que eso se ha modificado muchísimo durante el transcurso del tiempo y que hoy los vínculos, tanto, digamos, puede ser un novio, una pareja, un concubino, o también podemos pensar en aquellas mujeres que son asesinadas por estar en situación de prostitución, ¿no? Y son asesinadas, también es un femicidio y no está vinculado a la relación directa, ¿no? Entonces creemos que es importante que esto se incorpore al Código Penal para que podamos dar la discusión tanto desde el punto de vista penal y desde cómo juzgamos, y también para poder dar muestras de que como sociedad no toleramos este tipo de violencia. Sin embargo, hoy en día, digamos, el Estado tiene mecanismos para tratar de erradicar esa violencia de género. ¿Hay denuncias de falta de presupuesto hacia el Consejo Nacional de Mujeres? Sí, nosotros ha habido avances de algunas instituciones, hay avances del Estado que realmente hay que rescatar. La Corte Suprema de Justicia tiene una oficina, por ejemplo, que funciona muy bien, que recibe denuncias y que realmente trabaja. Y en cada espacio del Estado hay avances, en estados provinciales, municipales, etcétera. Ahora, la falta de voluntad política del Gobierno Nacional de llevar adelante estrategias en todo sentido para erradicar esta violencia se desnuda justamente en que el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer, que es el organismo que tiene que llevar adelante todas estas políticas, es del 0,0029% del presupuesto nacional. ¿Que alguien me pueda explicar qué podemos hacer con ese presupuesto cuando hay que capacitar al personal de salud, cuando hay que capacitar al personal judicial, cuando hay que lograr encontrar formas para que las víctimas de distintas formas de violencia puedan reinsertarse en su vida social y cultural? Bueno, son muchísimas las acciones que podríamos llevar adelante si efectivamente hubiera una voluntad política para hacerlo. El proyecto más avanzado en cuestión de géneros trata de personas. ¿Se va a tratar en la próxima sesión? ¿Hay algún acuerdo para sacar las medidas de sanción? Claro, hemos llegado a muchos acuerdos con respecto al proyecto de trata. Creo que hay algunas dificultades, hasta te diría, estamos hablando de un crimen organizado en primer lugar cuando hablamos de trata, por lo tanto es muy complejo, o sea, tiene muchísimas aristas y a la hora de modificar una ley tenemos que revisar, son como muchos puntos, ¿no? Entonces creo que hemos llegado a muchos acuerdos, hemos llegado a consensos importantes vinculados en primer lugar a terminar con esta idea de que las personas mayores de 18 años tienen que demostrar que no ha habido consentimiento a la hora de estar en una situación de prostitución o de trabajo esclavo, cuando en realidad nadie puede consentir su propia esclavitud. O sea, no hay modo de que alguien pueda consentir su propia esclavitud. Ese es un punto. El otro punto de acuerdo es en la creación de un organismo que lleve adelante la política desde el punto de vista del Gobierno Nacional, que lleve adelante todas las posibilidades de prevenir y de sancionar estas acciones. Por otro lado, la incorporación de una línea gratuita, que nosotros que ese es un proyecto nuestro, de incorporar un 915 como línea para poder hacer denuncias de modo no solamente gratuito, sino anónimo y que queden guardados por muchísimos años. ¿Cuáles son las dificultades? Creo que tiene que ver con que siempre falta algo, con que hay algunos actores que vienen y plantean, actores políticos que plantean poder discutir algunos detalles importantes, y esto ha demorado la posibilidad de que lo discutamos. Incluso el Senado también está discutiendo un proyecto de ley
Entonces se está tratando de acordar para que no salga un proyecto de allá y otro proyecto de acá. Así que bueno, estamos en eso. Ojalá tengamos pronto la posibilidad de discutirlo y que sea en la próxima sesión. Nosotros el proyecto ya lo tenemos elaborado. Hace poco se cumplió un año de la media sanción del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Cámara de Diputados. ¿Qué balance hace usted de digamos, esta ley a un año después? ¿Hubo realmente cambios a nivel social? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una ley que ayudó. Si bien la ley vino después también de una realidad, que es que había ya un montón de parejas del mismo sexo que vivían en la Argentina, convivían desde hacía mucho tiempo. Lo cierto es que la forma en que se discutió esta ley me parece que hizo que se desmitifiquen un montón de cosas, porque no solamente se discutió en algunos ámbitos, sino que se discutió en el comedor de la casa, se discutió en el bar, se discutió en el kiosco, en el almacén, en las escuelas, en las universidades. Entonces la posibilidad de discutir esto creo que no solamente está vinculado a los derechos específicos que crea la ley, sino a la posibilidad de entender desde dónde estamos parados cuando pensamos en la diversidad y en la libertad de las personas para elegir de qué modo queremos llevar adelante nuestra vida. Y para adelante creo que tenemos muchos desafíos todavía. En Villa María, una ciudad de mi provincia, nació la cuarta hija ya dentro de un matrimonio igualitario, y cuando fueron a anotarlas, el registro civil del lugar no quiso poner la mamá tal y la mamá tal, las dos madres de la nena, sino que buscó la forma. O sea, todavía todo ese conservadurismo de tratar de evitar que aparezca que existen dos madres de esa niña. Sí, incluso por lo que usted cuenta se está dando una situación similar, creo, con lo de la despenalización de la marihuana. Algo que antes era un tabú, ahora se está empezando a discutir más, de forma seria o no tanto, por algunos medios. ¿Usted cree que se va a avanzar en este sentido en el Congreso? Yo creo que sí, y creo que sí por la misma causa que te decía hace un rato. Así como creo que temas que hay que discutir sin mentiras, sin hipocresías, hay que decir las cosas tal como son, que es lo que decíamos recién con la legalización del aborto. Bueno, creo que en la despenalización del consumo de drogas, estamos hablando en algún sentido de las mismas cosas, ¿no? Porque acá el doble discurso te dice que mientras se persigue al consumidor o al adicto, están sueltos, no solamente sueltos, y chochos de la vida y llenándose sus bolsillos, todos los que tienen las cocinas de Paco, que es veneno para la salud de las personas, las cocinas de cocaína con vidrio molido, ¿no? que consumen los pibes o que consumen las personas. Esos no tienen ningún problema en nuestro país, porque solamente el 3% de todos los casos que llegan a la justicia por estupefacientes, solo el 3% es por comercio. Y de todo eso, de narcotráfico, menos aún. Siempre volvemos a que el narcotráfico es siempre vínculo de la trata de personas, o sea, son crímenes organizados, son, digamos, sectores sumamente poderosos y que tienen connivencia, por supuesto, con sectores del Estado. Entonces nosotros creemos que hay que despenalizar el consumo, hay que despenalizar la tenencia de drogas y hay que perseguir el narcotráfico. Y despenalizar nos parece que tiene que ver también con esto de poder entender que, o sea, si vos te tomás un vaso de vino todos los días, no sos alcohólico, ¿entendés? O si te tomás 2 vasos de vino el sábado, el domingo, donde te comes un asadito, no sos un alcohólico. Ahora, si vos tenés un problema con el alcohol, necesitas que el Estado dé cuenta, ¿no?, de que vos necesitas atención en la salud. Es otra cosa, no necesitas ir preso porque seas alcohólico. Bueno, creo que lo mismo ocurre cuando pensamos en las drogas. No, si vos sos un consumidor, es una acción tuya libre que no afecta a nadie. Y si sos un adicto a alguna sustancia, a alguna droga, requiere que tengas un tratamiento, no requiere que te vayas preso. Como diputada, le agradezco mucho su participación en la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. SCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control.